Puesto en los artículos 135 y 72, que solicito nuevamente, como ya se había solicitado, se lean ante este pleno, presidente, ¿sí? Presento la siguiente moción suspensiva considerando lo siguiente. El reglamento de la Cámara de Diputados establece en su artículo 3º, numeral primero, fracción 18ª, que el pleno es la Asamblea General de la Cámara de Diputados, que el mismo ordenamiento establece en su artículo 8º, numeral primero, fracción 3ª, que es obligación de los diputados acatar los acuerdos del Pleno, que el artículo 82, numeral segundo, fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados establece con claridad la excepción en el trámite legislativo de turno a comisión al señalar en su numeral 2, fracción primera, que, cito, un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del Pleno sin que se presente dictamen de comisión respectivo cuando se tramite de urgente u obvia resolución y se somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. El Pleno de la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades soberanas, instruye al presidente de la mesa directiva para que, una vez recibida la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, remitida por el Senado de la República para los efectos de lo establecido en los artículos 135 y 72, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea incorporada a la orden del día y publicada en la Gaceta Parlamentaria y con la dispensa de todos los trámites, puesta a discusión y votación en la misma sesión. Segundo, la discusión de la minuta en el Pleno de la Cámara de Diputados procederá conforme a lo siguiente. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por 5 minutos un orador por cada grupo parlamentario en orden creciente. Para hablar en contra o en pro se abrirá una ronda de intervenciones de hasta 6 oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno. Al término de la ronda, el presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido. C. Las reservas deberán presentarse por escrito y se registrarán ante la mesa directiva, indicando con claridad los artículos que se reservan. Tercero, la discusión en lo particular de la minuta en el Pleno de la Cámara de Diputados procederá conforme a lo siguiente. A. Para su presentación, la mesa directiva podrá agrupar las reservas que registre un mismo diputado para que sean presentadas ante el Pleno en un solo acto. Harán uso de la palabra hasta por 3 minutos las y los diputados que presenten reservas a un solo artículo. Luego, en la intervención de la diputada o diputado que hubiera reservado el artículo o artículos y presentada la propuesta de modificación, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo en cuestión se reservará para su votación en lo particular. Cuarto, si durante el despacho de la minuta referida se presentara un asunto o suceso no previsto en el presente acuerdo, será resuelto en forma definitiva por la mesa directiva en consulta con los coordinadores parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, 21, 22, 23, 27 y 33 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 25 y 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de manera que se asegure y garantice en todo momento la viabilidad y funcionamiento del Pleno de esta soberanía, en el sitio o recinto que se definan para tal efecto. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se presenta esta moción suspensiva sin dejar de aclarar que estamos violando todo el reglamento de la Cámara de Diputados y valdrá la pena que reconsideren si así quieren tratar un asunto de esta importancia. Gracias, diputado Cházaro. Queda registrada su intervención. Le daré el uso de la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil, también para presentar moción suspensiva, y después preguntaré al Pleno si se toman de inmediato en consideración. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias a los señores diputados por su paciencia para escuchar estos, espero, 2 minutos que quiero hacer esta moción suspensiva, pero es más que nada un llamado al procedimiento y un llamado a los coordinadores. Nosotros en el PT
hemos insistido desde la Junta de Coordinación Política que podamos o no podamos estar de acuerdo con la toma del Salón de Plenos, es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política dar transparencia, orden y certeza a lo que todos coincidimos por una u otra razón, lo que es la reforma más importante de este sexenio. No conviene a nadie, compañeras y compañeros diputados, se los digo de verdad, sobre todo a los diputados amigos del PRI, no le conviene a nadie un procedimiento turbio en la reforma energética. Lo que las izquierdas estamos pidiendo es el derecho al debate, es el derecho a poder discutir y tener un procedimiento transparente como se tuvo en el Senado. Lo que las izquierdas estamos pidiendo es que demos como legisladores, cumplamos con nuestra responsabilidad. Y es por eso que he dicho que este llamado no es solo para los legisladores, porque en efecto, todos estamos cansados, todos estamos dolidos, algunos fuimos golpeados, incluida su servidora, pero tenemos una responsabilidad más grande que estos ánimos caldeados. Insisto, no es una asamblea fácil, no va a ser una discusión fácil en estas condiciones. El llamado es no solamente porque no cumplimos con nuestra responsabilidad, sino porque no cumple con el reglamento y entonces quedaría dudoso cómo se procesó esta reforma y parecería que políticamente estamos respondiendo a 2 o 3 personas que han decidido tomar la tribuna del Congreso. La moción es para que retomemos, para que entre en nosotros la cordura y cumplamos con el procedimiento y enviemos a comisiones esta minuta del Senado. No podemos renunciar a nuestra capacidad de legisladores y no deberíamos de hacerlo, ni los del PRI, ni los del PAN, ni las izquierdas. Es por eso que, dado que la minuta del Senado de la República, por la que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética, que se pretende someter a votación y a discusión hoy, en este momento, no cumple con el procedimiento, debería ser esta enviada a comisiones. Se lo pido no solamente a los amigos y compañeros diputados, sino a los coordinadores, para que retomemos el orden y la prudencia de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. ¿Pueden decir que no me cierren el sonido? Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, también para presentar moción suspensiva. Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, aprobar la reforma energética cuando más de 1.600.000 ciudadanos han cumplido los requisitos del artículo 35 de la Constitución para que el tema se someta a consulta popular es menospreciar la opinión ciudadana e ignorar un derecho constitucional. Los argumentos del PRI, del PAN y Partido Verde incluyen una gran mentira. Afirmarán que la reforma no privatiza, cuando el artículo 25 abre al sector privado la generación eléctrica, dejando al sector público el control del sistema y la distribución de la electricidad. Más aún, la exposición de motivos del Ejecutivo claramente propone la participación privada en refinación, petroquímica básica, transportes, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Todo eso es privatizar. Privatizan la actividad petrolera, estableciendo contratos y, peor aún, licencias que otorgarán un bien público a empresas extranjeras. También es privatizar, entregar los recursos del subsuelo como pago a las empresas, que podrán registrar
en su contabilidad los contratos obtenidos, lo cual es indigno de un país soberano, pues con la riqueza nacional como respaldo van a obtener créditos internacionales. Háganme el favor, un país con la historia de México, con su riqueza bajo dominio extranjero, como un país bananero. PRI, PAN y Partido Verde dirán que no van a privatizar, porque en México las privatizaciones sirvieron para acumular riquezas sin beneficiar a la sociedad. No tienen cara para reconocer que van a entregar la riqueza nacional y por eso a su acto de traición ahora agregan la cobardía de negarlo. La televisión privada es un duopolio sin control. Los bancos privados fueron rescatados con el FOBAPROA y ahora son extranjeros. Las carreteras privadas se rescataron con los recursos públicos. Los teléfonos se privatizaron, generándose al hombre más rico del mundo, mientras se pagan tarifas desproporcionadas y los ferrocarriles privados desaparecieron el transporte de pasajeros. Ahí voy, compañeros. Cambiar la relación entre las petroleras internacionales y el Estado mexicano es riesgoso. El país tiene instituciones débiles, autoridades desacreditadas por su ineficiencia y corrupción. Hay zonas del territorio bajo control criminal y existe una debilidad de la clase política ante el poder. El dictamen es contradictorio y se sostiene en muchas mentiras, pero basta con señalar 10. Les voy a dar, compañeras y compañeros, 10 razones en que se basa la moción suspensiva. Por problema de tiempo, quiero pedirle, presidente, que el texto se integre íntegramente al diario de los debates. Compañeras y compañeros, esta legislatura está bajo la dictadura de una mayoría arbitraria y no ejerce su facultad de cámara revisora con el cuidado necesario, especialmente en materia constitucional. En síntesis, la contrarreforma energética tiene en lo general un efecto privatizador y omite la consulta popular. En lo particular, está sustentada en engaños y omisiones. Termino, presidente. Por eso les digo, compañeras y compañeros, termino, esto no acaba aquí. La lucha por la independencia no terminó con la muerte de los caudillos que la convocaron, sino varios años después. La República no fue derrotada con la intervención extranjera. Sus principios renacieron en la Constitución del 57. La revolución no fue acallada con el asesinato de Madero, porque sus banderas se condensaron en la Convención de Aguascalientes. Así que la historia no se detendrá. La lucha por un país soberano, plenamente democrático, con desarrollo y equidad social, no ha quedado superada. Hoy se avanza en privatizar sin el respaldo popular, pero también es cierto que vendrán nuevas etapas y empezará una nueva lucha con nuevas banderas. Aquí estaremos, con ánimo, sin amargura, convencidos de que es posible construir y defender un proyecto nacional y una patria soberana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado Carol Antonio Altamirano. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si las 3 mociones presentadas se toman de inmediato en consideración. En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las 3 mociones presentadas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha. Esta discusión y tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Camal Mena para presentar la postura del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Hoy tenemos una cita con la historia de nuestro país. Frente a nosotros está la gran oportunidad de cambiar el rumbo de México. Pero reconocemos la urgencia de legislar en la materia, porque cada día que nos tardemos en realizarlo, esta decisión condenará a nuestro país a retrasar más su crecimiento y desarrollo económico. Desde que se perforaron los primeros pozos petroleros a principios del siglo pasado, esta industria en manos de empresas extranjeras, en un principio se convirtió en una palanca de desarrollo,
en una era de franca industrialización, el modelo de sustitución de importaciones y de industrialización emprendido en la década de los 30 del siglo pasado obligó al gobierno del general Lázaro Cárdenas a tomar decisiones contundentes frente a las empresas extranjeras que tenían bajo su control los hidrocarburos. Estas circunstancias explican en parte la expropiación petrolera de 1938, una decisión nacionalista fundamental para la legitimación del régimen político y sin duda pilar de nuestra identidad nacional. La decisión soberana del Estado mexicano para establecer en la Carta Magna la propiedad estatal sobre los recursos del subsuelo generó en el imaginario colectivo la apropiación del petróleo como un elemento preponderante en la soberanía nacional, que en esa época era indispensable dado el creciente consumo de energía de combustibles fósiles de las potencias en una fase armamentista y de alta industrialización. Reconocemos que durante la época de mayor crecimiento económico, en el período que comprende los años 50 y década de los 60, el petróleo se convirtió en un impulsor del desarrollo industrial del México contemporáneo. La bonanza en los precios de los hidrocarburos catapultó la modernización de México en esta época de manera determinante. Sin embargo, la alta dependencia de la economía mexicana hacia los vaivenes del mercado, la globalización igualmente trajo consigo nuevos modelos y paradigmas económicos en los que el proceso de modernización no está ligado a los combustibles fósiles. Esta situación es razón suficiente para que nosotros, con nuestra responsabilidad como legisladores, replanteemos el futuro de nuestra nación. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que hoy más que nunca debemos fortalecer al Estado mexicano, porque de su fortalecimiento depende la soberanía nacional, pero este proceso debe realizarse con una visión de futuro, porque de eso se trata en el fondo la reforma energética que hoy despierta pasiones, nubla inteligencias, pero es la discusión del futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones. La minuta que nos ha sido enviada por el Senado de la República recoge la esencia de una visión de futuro que en Nueva Alianza compartimos. Resulta necesaria y urgente esta reforma porque los nuevos tiempos así lo exigen y nuestra responsabilidad política e histórica es actuar en consecuencia. Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 permiten la participación de empresas en la explotación y extracción del petróleo en su industrialización, así como la generación de electricidad y actividad reservada hasta hoy al Estado. En el 27 constitucional se establece que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgan concesiones. Igualmente corresponde exclusivamente a la nación la planeación, el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones. Consideramos que este cambio trascendental es una oportunidad para el Estado mexicano, para que el Estado mexicano logre obtener una mayor rentabilidad en los recursos extraídos del subsuelo. De acuerdo con la minuta, en el artículo 28 se define el carácter estratégico de la refinación del petróleo, la producción de gas y la generación de electricidad, las cuales se convertirán en áreas de oportunidades para atraer inversiones que detonen el desarrollo económico y empleo para los mexicanos y las mexicanas. Valoramos positivamente que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan, ahora sí, en industrias productivas del Estado mexicano.
Este cambio de naturaleza jurídica permitirá a ambas empresas competir por los contratos en el sector. Con ello, estas empresas operarán ya no con una visión política, sino con una visión de productividad, como debería ser el caso en toda empresa, ya sea pública o sea privada. Necesitamos reemplazar el sistema paraestatal ineficiente por un esquema de gobernabilidad corporativa que mejore su calidad de gestión y que por ende nos permita mejorar su funcionamiento. La creación del Fondo Mexicano del Petróleo como el organismo autónomo para distribuir la renta petrolera es un aspecto positivo que permitirá lograr el beneficio social que esperamos de esta reforma energética. Concluyo, presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de la participación del capital privado para fortalecer la eficacia y eficiencia técnica y operativa del sector energético. México demanda una reforma integral, una reforma profunda que visualice un mejor futuro para las generaciones presentes y futuras de nuestro país. Por eso el Grupo Parlamentario Nueva Alianza dará su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado José Angelino Camalmena. Esta presidencia les recuerda que la recepción de reservas se cerrará cuando concluya la ronda de posicionamientos, como ha sido aprobado por este Pleno. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. El Partido del Trabajo manifiesta tajantemente su rechazo a la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores, cuyo contenido va en contra del interés y bienestar general de los mexicanos. Con lo que pretenden aprobar, las compañías petroleras extranjeras y en manos de particulares recibirán por parte del gobierno consideraciones en agravio al país. El Ejecutivo Federal y muchos de los que aquí presentes se han obstinado en hacer una campaña engañosa para justificar una posición privatizadora del sector energético, la cual tendrá como resultado lesiones serias en los intereses económicos de la nación, haciendo nulas las determinaciones legales históricas dictadas en contra de un sistema económico capitalista que nunca ha funcionado en beneficio de la mayoría, dejando claro que ya no hay patria en la política. Pemex simboliza el artículo 27 de la Constitución, al proyecto mestizo de nación en el que ésta es la propietaria del territorio y el subsuelo, y como tal es una nación soberana. Esta reforma implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías petroleras extranjeras, anulando la conquista lograda con la expropiación de 1938, sometiendo nuevamente el poder público a las disposiciones que opten las empresas extranjeras en materia de producción, comercialización y transporte de nuestros recursos energéticos. Hay que recordar que la expropiación petrolera se llevó a cabo ante el incumplimiento de las empresas extranjeras a un laudo a favor de los trabajadores. Con el proceso de globalización y los acuerdos internacionales firmados por México, se posibilita que las empresas recurran a cortes internacionales, debilitando al Estado Nacional. Seamos responsables con el pasado y con las experiencias que suceden en el exterior, en donde se han presentado innumerables abusos. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Como le dijo el general Lázaro Cárdenas,
es del interés público de los mexicanos, que necesitan de una dinámica de combustibles garantizada desde el Estado para la generación de empleos y para el aumento de la productividad. El general Cárdenas jamás concibió a Pemex como una fuente de recursos fiscales para el Estado, como ahora ocurre, sino que Pemex fue pensada como un motor del desarrollo industrial nacional para forjar una nación próspera. En el imaginario colectivo, Pemex fue vista como propiedad de los mexicanos. Por ello abundan las fotos de miles de estos donando sus pocas pertenencias para pagar la expropiación. Lamentablemente, ese sentimiento de pertenencia se desvaneció y ahora se percibe a Pemex como un ente más del gobierno. Pemex debe de servirnos como palanca del desarrollo nacional mediante un proceso de industrialización en el que genere valor agregado, empleos y se acceda a una economía del conocimiento. Llevar a cabo una reforma energética justificada por desgaste en el modelo del sector que tanto el PRI como el PAN en el paso de sus administraciones han provocado resulta cínico e irresponsable. Con esta propuesta es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, con el afán y la posibilidad de incrementar sus ganancias de manera indignante y todo facilitado por las condiciones de poca transparencia y corrupción que existen dentro del gobierno. ¿Para qué acelerar la extracción de petróleo y obtener de manera temporal más flujos si han demostrado que ni siquiera saben asignar los recursos disponibles de manera eficiente? Y para prueba los altos niveles de pobreza, marginación, poca infraestructura productiva, baja competitividad, salarios insuficientes y mala formación educativa, por mencionar algunos aspectos. La gente tiene temor de que crezcan las arcas para que el gobierno malgaste y robe, como ha sucedido en las recientes administraciones. El petróleo es un bien que debe de ser tratado desde un enfoque estratégico y no meramente financiero. Este debe ser manejado de tal manera que maximice la rentabilidad desde el punto de vista social para las generaciones de hoy y de mañana. Que no se justifique que Pemex no tiene capacidad técnica de explotar el petróleo en aguas profundas, porque para su aprendizaje se ha tenido y se tiene a un tiempo. Que no se diga que Pemex no tiene para invertir, porque su dedo es alta, cuando muchos de los extranjeros que vengan a explotar el sector están aún más endeudados que Pemex y seguramente recurrirán a un financiamiento tal y como lo puede hacer Petróleos Mexicanos. Que tampoco se diga que se da apertura con la intención de hacer más fuerte y competitiva Pemex, cuando no se entiende por qué no empiezan a hacerlo desde este momento antes de pensar en cualquier apertura. Poner a Pemex a competir en su situación actual, en la que las recientes administraciones le han infligido pérdidas patrimoniales que ascienden a los 20.800 millones de dólares, sería un acto intencionado por parte del Ejecutivo para desaparecerla. No hemos venido aquí a difamar un gran ultraje, eso ya era evidente. Lo que pretendemos es que nos explique, como representantes de los ciudadanos, las razones tanto técnicas, económicas y sociales, si es que existen, del por qué eliminar la exclusividad que tiene la nación de la explotación de sus hidrocarburos. Eso es lo menos que nos merecemos los mexicanos. México no está en condiciones de llevar a cabo una apertura en el sector energético. Existen temas pendientes que tenemos que solucionar y para ello necesitamos la voluntad de un gobierno que no ha cedido a la petición de las minorías políticas ni a la mayoría ciudadana. La línea política que ahora defienden será la línea que marque el destino del pueblo, que continuará arremolinándose en la miseria y esperando que se le otorgue lo que por derecho les corresponde. Recapaciten, discutan y no impugnan, porque podrán ser una mayoría hoy, pero son una minoría histórica que va en contra de una justicia social. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado José Alberto Benavides Castañeda. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, como lo afirmara, hoy es un día negro para la historia de México. Por cierto, afirmo contundentemente que los diputados y diputadas que hicieron uso de su derecho al tomar la tribuna actuaron con dignidad y decoro. La reforma energética no pasa ninguna de las pruebas que la democracia participativa directa ha diseñado para dirimir los acuerdos torales de su nación. Sería rechazada por igual en un plebiscito si la pusiéramos a consideración de la ciudadanía antes de su aprobación parlamentaria, o en un referéndum si se solicitara el aval de la ciudadanía después de aprobada. En el mejor de los casos, este articulado de la Constitución y el transitorio en sí es irregular. Modificar 3 artículos constitucionales y modificar además, establecer 21 artículos transitorios es verdaderamente lamentable. Es el único caso de desaseo e informalidad jurídica, pero al analizar el contenido de los 21 artículos transitorios, repito, en el mejor de los casos, es una ley reglamentaria, la cual no está permitida en el proceso legislativo. En el peor de los casos, este conjunto de transitorios contradicen la norma constitucional. Son disposiciones transitorias inconstitucionales y que representan una constitución paralela. Un ejemplo, se sostiene en el 27 constitucional la prohibición de otorgar concesiones, pero en el 4º transitorio se admite como modalidad el contrato, la figura de licencias, que según el diccionario de la Real Academia es sinónimo de concesión, adjudicación, asignación, otorgamiento, permiso, privilegio, donación y entrega. Otro ejemplo de imprecisión y vaguedad es la introducción en términos asignaciones, que es como una bolsa de mandado donde cabe de todo. El diccionario de la Real Académica registra 13 sinónimos y 16 antónimos, con la que se abre la puerta a todo tipo de interpretaciones y controversias, atentando así contra la principal cualidad de una buena reforma, que es la certidumbre jurídica. En el 27 constitucional se deja sentado que habrá contratos con particulares para exploración, explotación y extracción, pero en los transitorios se reglamenta desde ahora que habrá 4 tipos de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencia. De esta forma, mientras la Constitución niega las concesiones, los transitorios las reintroducen de contrabando, disfrazadas y sancochadas. En la jurisprudencia de la Corte de Justicia y en el derecho administrativo, las concesiones por un lado y licencias o permisos son figuras diametral y sustancialmente diferentes y yuxtapuestas. La licencia es un permiso de la autoridad para la prestación de un servicio mercantil, comercial, industrial, producción o de construcción. De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, es el reconocimiento administrativo de un derecho particular preexistente que se expide con fines de regulación y ordenamiento, presupone el derecho de propiedad del solicitante sobre el cual la licencia no puede prejuzgar, modificar o limitar. En cambio, la concesión siempre es el permiso que otorga la autoridad para la explotación y usufructo de un bien propiedad pública de la nación, el cual se otorga con fines específicos y duración de tiempo predeterminado. En otras palabras, una licencia petrolera presupone la propiedad del solicitante sobre el yacimiento a explotar. De esta forma, la contradicción entre concesiones y licencias es flagrante, porque alude a 2 actos administrativos diferentes sobre 2 tipos de propiedades distintas. Una de 2, o los que redactaron esta iniciativa son unos imbéciles, porque contradicen y confunden la apertura de un pozo petrolero con la licencia para abrir un restaurante bar en la zona rosa o construir un hotel de paso en la calzada de Tlalpan,
o es una chicanada de abogados y legisladores marrulleros que pretenden modificar la Constitución desde un conjunto de artículos transitorios. Si esta disposición pasa desde ahora y se retoman más adelante en la ley reglamentaria correspondiente, será tanto como elevar la invisibilidad a la marrullería al rango constitucional. Yo propongo cosas concretas. Les quiero decir con toda entereza, lo que están cometiendo, señores legisladores, es una canallada, es una traición a la patria, es un crimen político del más alto nivel que se haya cometido en nuestro país. Por esa razón, nosotros creemos que no se va a resolver lo que tanto pregonan los agoreros y también todos aquellos que dicen que si no se aprueba se acabará el mundo y que el país, nuestro país, no podrá de ninguna manera crecer. Desde 1901, 1908, con Porfirio Díaz se expidieron dos leyes, una, la ley minera, la otra, la ley del petróleo en 1901. Ambas eran casi iguales a las que ahora ustedes están aprobando. Desde entonces se le quitó a la nación, en 1901 y 1909, se le quitó a la nación el dominio, el manejo y el destino de los yacimientos petrolíferos. Esto fue lo que provocó más tarde, un año después, el estallido de la Revolución Mexicana con una demanda política central, la no reelección, que después derivaría en una serie de reivindicaciones nacionalistas. Desde entonces ha sido una mala idea combinar medidas políticas reeleccionistas con reformas energéticas privatizadoras. En un entorno de crecientes desigualdades sociales, son un cóctel demasiado peligroso que tarde que temprano generarán decepción, frustración y revueltas sociales. Queremos expresar que nosotros estamos en desacuerdo con este tipo de legislaciones. Es verdaderamente criminal lo que está pasando. Esto es una farsa. Ustedes lo saben muy bien. Cuando la historia se repite, la primera vez se presenta en forma de tragedia y la segunda en forma de farsa. Y esto es lo que tenemos enfrente el día de hoy, una farsa de reformas energéticas que reedita la privatización de Porfirio Díaz y la de la Casa Española Imperial de los Borbón. La farsa se inició en el PRI al haber modificado su proyecto originario que sostenía la presencia ideológica de Lázaro Cárdenas, pero al aliarse con el PAN y al aceptar los contratos de servicio, los contratos de producción compartida y las licencias petroleras, tanto de compañías nacionales como extranjeras, el PRIAN abandonó a Cárdenas y se echó a los brazos de Porfirio Díaz. Es falso que esta reforma vaya a lanzar a México hacia el futuro promisorio. Lo está regresando un siglo atrás. Es falso que sea una reforma fundacionalmente histórica. Es una reforma históricamente privatizadora. Es falso que vaya a traer riqueza y prosperidad a los mexicanos. Se va a traducir en mayor riqueza para algunos y mayor pobreza para todos, como ha sido la regla de las privatizaciones mexicanas. Es falso que esta reforma responda a los grandes intereses nacionales. Desde su diseño hasta el contenido y la difusión informativa, ha respondido puntualmente a los grandes intereses de extranjeros y de gobiernos extranjeros, así como de capital extranjero. Es falso que esta reforma sea la única que puede transformar al sector energético del país y lo rescate del atraso tecnológico, de la descapitalización y de la incompetencia y de la corrupción que lo ahoga. Es falso, además, que esta sea una reforma a manera de panacea. Al contrario, es grave lo que está sucediendo en este país con esta reforma impulsada por ustedes. Lo que más nos extraña es la pasividad de muchos electores suyos que ahora no le reclaman, pero que tarde que temprano
a ustedes les demandarán y les rendirán y tendrán que rendirles cuentas. También nos extraña mucho la pasividad de los trabajadores petroleros. Más de 100,000 trabajadores petroleros, directa o indirectamente, van a perder su empleo, casi la tercera parte de ellos. La reforma va en contra de ellos y no hay unos pocos trabajadores petroleros que se indignen por lo que está pasando en el país. Nosotros seguiremos luchando, no vamos a ceder. Esta es una reforma hecha por canallas, esta es una reforma hecha por la República de la Hipocresía, esta es una reforma que tarde que temprano la vamos a revertir. Esta reforma que va a etiquetar como traidores a la patria a los que la aprueben, los va a perseguir la etiqueta y la estigmatización. Se los aseguro, no se salvarán del juicio de la historia, porque lo que están haciendo no tiene nombre, es una canallada, es una infamia, es una traición a la patria y así se van a quedar etiquetados, traidores a la patria, traidores de la nación. Le pido, presidente, ya van a gritar porros, dejen terminar, porros, ya dejen terminar, ya se van a salir con la suya, van a lamentarse toda su vida, sus generaciones. Si eres capaz de, ven a debatir, cobarde, ven, cobarde, no tengas temor, cobarde, ven a debatir, Pido cobarde, a la traidor a la patria, eres un traidor a la patria, eres un pejecillo de Enrique I de Tlajomulco, de ese reyesuelo. Sigue gritando, porque tu reyesuelo va a irse al cadalso de la historia, se va a ir al basurero de la historia junto contigo. Sigue apoyando, sigue gritando, cobardes, traidores a la patria. Presidente, le pido de favor que calle a estos traidores a la patria. ¡Cállenlos! ¡Ponga orden! Son unos canallas, son unos traidores, son unos hipócritas, son legisladores de pacotilla. Sigan gritando, y al diputado Monreal que concluya. Presidente, ponga orden para concluir contra estos traidores. Concluya, diputado Monreal. Ponga orden, mírenlos, parece una pandilla de rufianes, es una pandilla de rufianes legislativos. Póngales orden, y lo malo es que es parejo, hombres y mujeres del PRIAN y sus adláteres se la pasan grite y grite, están contentos por este atraco a la nación. Sigan, pejecillos de Enrique I de Tlajomulco. Presidente, le pido de favor, sigan gritando, pejecillos de Enrique I, sigan, el que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta. Esta es una dictadura perfecta. Chaquetero, tu partido. No te hagas tonto, sé que gritaste tú, Felipe. Eres un cobarde. Diputado Súbete Monreal, a debatir. le ruego concluya. Súbete a debatir. No tienes argumentos. Te la pasas robe y aquí defiendes a tu partido. Eres un traidor, tú y tu reyesuelo. Sigue gritando, no tienes calidad moral. Eres un cobarde. Presidente, véalos, esta pandilla de porros. Diputado Monreal, le ruego concluya su intervención. Sí, pero póngale orden. Lo que le ponga orden, terminaré mi intervención. Hasta que haya orden por esta pandilla de porros. Diputado Monreal, el tiempo ha concluido, le ruego concluya. Por eso, presidente, ponga orden. Bueno, lo voy a hacer por usted, pero no por esta pandilla de porros. Presidente, le pido plasme íntegra mi intervención, porque es un documento histórico que van a leer las generaciones futuras. Así quedará plasmada de manera íntegra como usted lo solicita. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se recuerda a las y a los legisladores
que las reservas dejarán de recibirse cuando concluya la ronda de posicionamientos. Con su permiso, presidente, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con el liderazgo de nuestro diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, diputadas y diputados, esta presidencia les solicita atentamente que escuchemos con respeto al orador, al diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Proceda, diputado Ricardo Astudillo. Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos dos planteamientos. ¿Cuánto tiempo más vamos a detener a México? ¿Cuánto tiempo más vamos a cerrar las puertas de estar a la altura de la competencia internacional que toca día con día a los países en desarrollo y a los hogares de las familias mexicanas? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para terminar con nuestros recursos naturales, como lo son el petróleo, el gas y los hidrocarburos? Esos planteamientos parten para demostrar que estas reformas, en las cuales están incluidas en la minuta que nos manda el Senado, son reformas que sin duda para nosotros transformará a nuestro país. El artículo 25, 27 y 28, así como todos sus transitorios, hablan de lo que se ha discutido aquí, no en los últimos días como se ha venido manejando por algunos oradores, en el cual han manifestado que hemos tenido prisa. Yo les diría a nuestros compañeros legisladores, con todo respeto, que hemos tenido el suficiente tiempo para debatir, para discutir, para analizar y para escuchar los diferentes posicionamientos, posturas y los partidos que no han perdido la oportunidad en proponer. Está hoy representado en el documento que está a discusión y que para nosotros es un documento completo que habla de lo que se ha venido manejando aquí en esta tribuna: transparencia, desarrollo económico, desarrollo tecnológico, mayor competitividad en lo que tiene que ver con nuestros recursos más importantes. Es el momento de modernizar y transformar. Es el momento de que realmente los mexicanos se sientan propietarios de nuestra empresa, de todos los mexicanos, de Pemex. Hay que hablar con la verdad allá afuera. Con la violencia no vamos a ganar ni a generar la confianza de los millones de mexicanos que todos los días consumen energía y que están esperando que nosotros podamos ser capaces de ponernos de acuerdo y de buscar soluciones y alternativas para mejorar la calidad de vida de todas las familias. Esa propuesta de hoy reformar, sin duda, abre las grandes puertas a lo que hoy estamos necesitando. Necesitamos seguridad energética. Esa seguridad tiene que ver y depende de la soberanía. En cuanto la perdamos, estaremos perdiendo realmente el control de nuestros recursos. Necesitamos también el hecho de que podamos tener transparencia y claridad en lo que tiene que ver con la explotación de los hidrocarburos y cuál es el destino final de los recursos económicos que se obtienen año con ellos. Y asimismo fortalecer las dos empresas más importantes de energía que tenemos en nuestro país, y me refiero a Pemex y a CFE. Es el momento ya de dar a conocer la realidad. Es el momento de decir que está establecido tanto en las modificaciones a los artículos y en los transitorios
que los hidrocarburos del subsuelo de nuestro país son y seguirán siendo propiedad de la nación. Eso es lo que hay que decir allá afuera, para que de ahí partamos a conocer cuáles serán todos los mecanismos que están perfectamente establecidos en los transitorios y que nos ayudarán a alcanzar ese nivel internacional que hoy estamos necesitando. Parece que nos estamos peleando por algo que todavía no tenemos. Me refiero al tema de fortalecer dos grandes comisiones. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se encarga de trabajar todo lo que tiene que ver con aguas arriba, la Comisión Reguladora de Energía, aguas abajo. Estas dos grandes características que se tienen en los transitorios, sin duda nos darán la certeza del buen aprovechamiento y desarrollo de todo lo que tenga que ver con las inversiones internacionales. Estamos también discutiendo de algo que hay que quedarnos muy claro. El número de barriles que tenemos de explotación en agua ultra profundas de nuestro país es cero. Cero es el número que hay que decir a los compañeros ciudadanos de todos los estados para que conozcan cuáles serán realmente las garantías que, si nosotros aprobamos el día de hoy, las tendrán ellos porque están reflejadas en nuestra Constitución. Por último, quiero tocar dos temas muy importantes. El tema del medio ambiente, en el cual el Partido Verde ha sido sin duda uno de los principales promotores, en alianza con otros partidos, porque hay que decirlo bien claro, en este documento se trabajó con los partidos que quisieron tomar la oportunidad de plasmar sus ideologías y sus necesidades de sus representados. El tema de subir a rango constitucional, la sustentabilidad y el término sustentable para todo lo que tenga que ver con la explotación, sin duda es un gran avance. Termino, presidente, solamente para ser muy claro y preciso. Es tiempo de traducir hoy y aprovechar los recursos naturales de nuestro país al máximo, pero que se vea reflejado en los bolsillos de todos los mexicanos, en los monederos de las amas de casa. Hoy, si hacemos una gran encuesta y preguntamos si quieren más hospitales, van a decir sí. Si quieren mejores servicios de salud, van a decir sí. Si quieren mejores condiciones en transporte, seguramente los mexicanos que todos aquí representamos dirán que sí a esta reforma. Es tiempo ya de la democracia participativa y ciudadana, no de falsos caudillos, no de caprichos. Esa es la visión del Partido Verde, de que realmente tengamos un acuerdo nacional. Vamos por una historia ciudadana, vamos realmente a buscar que hoy es el tiempo de México, de los mexicanos, de las nuevas generaciones y, ¿por qué no decirlo?, es el tiempo de la reforma energética en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Ricardo Astudillo Suárez. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Acá, diputado, acá está la tribuna, venga acá a debatir, no grite de ahí. Vengo a esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD. Y no les hablo a ustedes porque ni siquiera ponen atención en el asunto de más trascendencia para nuestro país. Le hablo a la gente que está en su casa, a la gente que cree que todavía México puede cambiar. ¿Cuántos conocen, Sammy David? ¿Conoces el dictamen? No, lo vas a votar así y todavía te ríes. Pongamos atención y demos un debate de altura. Ninguno aquí conoce siquiera el proyecto. El asunto de mayor importancia para nuestro país, entrando por la puerta de atrás, violentando todos los trámites legislativos, violentando la forma y empañando el fondo que en lo oscurito se ha trabajado. Presidente, le solicito, suban el sonido del atril. Sí, se oye. Le solicito que lo suba. Solicito a la cabina de sonido se suba el volumen del orador
y a la Asamblea que escuchemos con atención. Gracias, ciudadano presidente. Enrique Peña Nieto, el PAN y el PRI hoy traicionan a México. El PRD hizo una propuesta de reforma energética que ni siquiera fue discutida, ni siquiera fue dictaminada. No pueden decir que hubo una confrontación de ideas porque las mismas no se han expuesto. Ojalá que en el marco de este debate haya diputados del PRI y del PAN que suban a defender la posición que dicen que es mejor para México. Vengo a esta tribuna porque quiero que México escuche de qué se trata esta propuesta. Mienten aquellos que dicen que esta reforma beneficiará a los mexicanos. Beneficiará a unos cuantos. ¿Qué contiene? Diputadas, dime sus nombres. Diputada Alfa Iliana. Y la otra también, presidente, no sé. Solicito a las diputadas Cano y Alfa Iliana guarden orden en este recinto y escuchemos al orador. Continúe. No nos vamos a callar, así estemos atrás, así seamos pocos, estamos de lado de 8 de cada 10 mexicanos y no nos van a callar, ni a gritos, ni a chiflidos. Diputado Espinosa Cházaro, permítame. Sonido al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Con una moción de orden, el diputado Espinosa Cházaro siempre ha sido respetuoso para con nosotros. Merece respeto y que todos seamos escuchados. Yo invito a los integrantes de esta asamblea a que regrese la calma, nos escuchemos y continúe el debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Continúe, diputado Espinosa Cházaro. El dictamen contiene una propuesta de privatización y desnacionalización de los recursos petroleros, del gas natural y de los demás recursos naturales en hidrocarburos, de los campos de producción y de las áreas de interés del petróleo, de los ingresos, las ganancias y las facultades y responsabilidades que hasta hoy han estado en las manos de Pemex y de CFE. Además, desmantela la infraestructura de Pemex y CFE y es entregada al sector privado para su operación en comodato, alianza y otras formas de asociación. No es una privatización velada, encubierta, escondida. No, es una privatización directa, absoluta, total, sin cortapisas. Es una privatización extrema y la gente tiene que saberlo. Dadas las circunstancias, ya no se podría privatizar aún más. Todas las actividades productivas podrían ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas. El Estado podrá ser desplazado. Las concesiones no aparecen explícitamente en la Constitución, se esconden en la legislación secundaria que se deriva de los artículos transitorios, bajo eufemismos, entre ellos como las de contratos y licencias. Lo único que faltó de privatizar fueron los activos de Pemex y CFE, las tuercas y los tornillos en el argot industrial. Eso vendrá después con el tiempo, cuando esos organismos públicos se les haya vaciado de sus actividades productivas y solo les quedan las administrativas. Prueba de ello, los 60 días en los que quieren que Pemex acredite su capacidad instalada y solo en aquellos yacimientos en que lo haga podrá continuar explotando. Pemex no podría en 60 días garantizar, probar esta capacidad porque nunca lo ha hecho, nunca se le ha solicitado que lo haga. La apertura en las condiciones que se pretende imponer conduce directamente a la desnacionalización y extranjerización del sector energético. Si se aprueba el dictamen en los términos que está, se entregaría el petróleo y sus rentas, la electricidad de especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. De aprobarse, y escúchelo la gente en sus casas, el dictamen y llevarse a la práctica las medidas que propone, los resultados son previsibles y desastrosos.
aumento en las tarifas y precios por las ganancias exorbitantes con las que se quedarían las compañías, la alineación de los precios con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación en los mercados. Los gasolinazos ya no serían mensuales ni de centavos, podrían ser diarios y de varios pesos. Tendríamos incertidumbre en el abasto de bienes básicos, fundamentales e imprescindibles para la gente. Ya nadie tendría la responsabilidad expresa para que hubiera gas y luz en los hogares, gasolina y diésel en las estaciones de servicio. Se podrán expropiar tierras, como lo contempla otro de los transitorios, en beneficio de las compañías petroleras y empresas eléctricas privadas. Se podrán privatizar las presas y puede haber escasez de agua por su desvío hacia actividades petroleras como la producción